Hola mis queridas seguidoras, bienvenidas a mi canal. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy les traigo una noticia que tiene a todo el mundo hablando. Esla Turkoglu confesó entre lágrimas que ver a Halil en el escenario la hizo llorar. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué palabras exactas salieron de su boca? Quédense conmigo porque la historia es sorprendente y llena de emociones. La noche comenzó con un evento lleno de luces, música y glamour. Halil estaba en el escenario, con su habitual carisma, interpretando una canción que, según muchos asistentes, parecía estar cargada de sentimientos muy personales. En medio de ese ambiente, las cámaras captaron a Esla Turkoglu con los ojos brillosos, visiblemente emocionada. Minutos después, los reporteros se acercaron a ella y la actriz, sin poder ocultar lo que sentía, declaró, Halil insan edeki hali bail beni alat, lo que significa, la sola presencia de Halil en el escenario me hizo llorar. El público en ese momento quedó en silencio, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las redes sociales comenzaron a explotar con comentarios y teorías. Algunas seguidoras escribían, esto es una declaración velada de amor, mientras otras opinaban que solo se trataba de un gesto de admiración artística. Lo cierto es que las palabras de Esla no pasaron desapercibidas. Ella misma continuó diciendo, no podía dejar de sentir un nudo en la garganta. Su manera de transmitir emociones es única, y me tocó profundamente. Halil, por su parte, al terminar su actuación, fue abordado por la prensa. Cuando le preguntaron por la reacción de Esla, él sonrió y respondió con un tono tranquilo, Esla siempre ha sido muy sincera con sus sentimientos. Me alegra que mis canciones puedan tocar corazones, incluido el de ella. Su respuesta encendió aún más la curiosidad del público, porque la química entre ambos parecía imposible de ignorar. Esa noche, los fans compartieron decenas de videos en redes sociales, mostrando el momento exacto en que Esla se limpiaba las lágrimas mientras aplaudía de pie. Un usuario en Twitter escribió, ver a Esla llorando por Halil es como una escena de novela turca hecha realidad. El comentario se volvió viral, alcanzando miles de likes en pocas horas. Otras seguidoras comenzaron a crear montajes de fotos y clips de ambos juntos, con música romántica de fondo, alimentando los rumores de un vínculo más allá de la amistad. Lo interesante es que, en entrevistas anteriores, Esla había hablado con respeto sobre Halil, pero nunca había expresado sus emociones de manera tan abierta y directa. Esta confesión en medio de un evento público marcó un antes y un después en la percepción que el público tiene sobre ellos. Una periodista presente comentó, fue un momento muy auténtico. No había cámaras planeadas, no fue un espectáculo armado. Todo se sintió espontáneo y sincero. Algunos medios locales incluso titularon al día siguiente, Esla Turkoglu no pudo contener las lágrimas ante Halil. La noticia se expandió rápidamente, llegando a portales internacionales dedicados al mundo del espectáculo. En foros de fans en España y América Latina, miles de mujeres comentaban, nos sentimos identificadas con Esla, porque todas alguna vez hemos llorado al ver a alguien que nos mueve el corazón. Esta identificación emocional con la actriz fortaleció aún más el vínculo de Esla con su público femenino. La repercusión fue tan grande que incluso programas de televisión comenzaron a debatir el tema en sus paneles de espectáculos. Algunos presentadores sostenían que lo de Esla era una prueba irrefutable de un vínculo romántico, mientras otros defendían la idea de que simplemente se trataba de una reacción humana ante un artista que sabe transmitir emociones. En paralelo, las páginas de revistas digitales dedicaron portadas enteras a la noticia. Los titulares iban desde el llanto que lo cambió todo hasta la química imposible de ocultar entre Esla y Halil. Las imágenes de ambos, tomadas durante el evento, fueron replicadas una y otra vez, generando una ola de contenido que se extendió más allá de Turquía. Los expertos en lenguaje corporal también dieron su opinión. Una psicóloga invitada a un programa nocturno comentó, lo que vimos en Esla fue una emoción genuina. Sus gestos, su mirada, todo indicaba una conexión emocional profunda. No necesariamente amor romántico, pero sí una sensibilidad especial hacia Halil. Estas palabras agregaron aún más leña al fuego de la especulación. Mientras tanto, en redes sociales los hashtags #Esla-Halil y #lágrimas de amor se convirtieron en tendencia mundial. Miles de usuarios compartían sus propias experiencias de haber llorado en un concierto, reforzando la empatía hacia Esla. Algunas fanáticas incluso grabaron videos reaccionando al momento,
mostrando cómo se emocionaban al ver la escena repetida una y otra vez. Al día siguiente, la propia Esla decidió romper el silencio en su cuenta oficial de Instagram. Subió una foto en blanco y negro con un mensaje breve pero contundente: las emociones no se pueden controlar, y yo no quiero ocultarlas. La publicación superó el 1.000.000 de likes en pocas horas y recibió miles de comentarios de apoyo. Entre ellos, se destacó uno de Alil, quien simplemente dejó un emoji de corazón rojo. Este gesto fue suficiente para desatar una segunda ola de rumores. Los periodistas especializados en celebridades comenzaron a recordar la trayectoria compartida de ambos en distintos proyectos, recordando entrevistas pasadas donde ya se percibía una complicidad especial. Videos antiguos fueron rescatados y viralizados, mostrando miradas, risas y momentos aparentemente insignificantes que ahora cobraban un nuevo significado. Incluso algunas marcas aprovecharon la coyuntura. Una empresa de joyería publicó en su cuenta oficial: porque las lágrimas también brillan como diamantes, junto a una foto de Esla llorando. Aunque generó críticas por aprovecharse de un momento íntimo, la campaña publicitaria se viralizó, aumentando aún más la exposición del tema. El fenómeno no tardó en llegar a los medios internacionales. Periódicos de habla hispana en Argentina, México y España publicaron artículos titulados «La actriz turca que lloró por amor» o Esla y Alil, nueva pareja del espectáculo. En programas de farándula de América Latina, las imágenes de la noche fueron transmitidas una y otra vez, con debates en vivo sobre si esto era un romance en ciernes o simplemente un episodio de sensibilidad artística. Entre tanto revuelo, Alil decidió también dirigirse a sus seguidores mediante un video en vivo. Allí, con una sonrisa tranquila, dijo: «Lo que ocurrió fue un momento humano, nada más. Esla es alguien muy especial para mí, la respeto y la admiro. Que mis canciones lleguen a su corazón es un regalo que agradezco profundamente». Aunque su respuesta buscó calmar los rumores, para muchos fue interpretada como una declaración implícita de sentimientos. Con el paso de los días, el tema siguió ocupando titulares. Columnistas de revistas empezaron a hablar de la pareja más comentada del año. Mientras otros advertían que quizá todo era una construcción mediática que beneficiaba tanto a la actriz como al cantante en términos de popularidad. Sin embargo, lo cierto es que, genuino o no, el episodio fortaleció aún más el vínculo emocional del público con ambos. El clímax de la historia llegó cuando, semanas después, ambos coincidieron nuevamente en un evento benéfico. Las cámaras no se apartaron de ellos, y aunque mantuvieron una actitud profesional, la tensión en el ambiente era palpable. Al saludarse, intercambiaron una sonrisa que fue suficiente para que los flashes se multiplicaran. Esa imagen fue portada de varios medios bajo titulares como «La sonrisa que confirma todo» o «Esla y Alil, más unidos que nunca». De esta manera, lo que comenzó como un instante espontáneo de lágrimas en un concierto se transformó en un fenómeno mediático internacional. La confesión de Esla no solo generó rumores de romance, sino que también abrió un debate más amplio sobre la autenticidad de las emociones en el mundo del espectáculo y la manera en que el público conecta con sus ídolos. Hoy en día, cada aparición conjunta de ambos sigue siendo seguida con lupa, y aunque ni Esla ni Alil han confirmado nada más allá de una amistad y mutua admiración, la expectativa del público se mantiene intacta. Como dicen algunos fans, aunque nunca pase nada entre ellos, ya nos regalaron una de las historias más emotivas del año. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue solo admiración profesional o hay algo más entre ellos? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de las próximas noticias que les traeré. Nos vemos en el siguiente video.